Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Orihuela, del área de gestión de las alianzas de la UCOM. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por sumarse a esta masterclass de nuestro diplomado en comunicación estratégica que estamos lanzando lo que es la segunda edición. Muy contentos de estar trabajando en alianza con la gente de la agencia de Broca. Y bueno, el tema que nos tiene hoy acá, vamos a hablar un poco justamente de comunicación eficiente y cómo eso eh, está moldeado por lo que es la cultura y demás. Y quiero presentarles un poco al docente que nos está acompañando hoy. Él es Arturo Valiente, él es emprendedor y comunicador y socio de las empresas Laika, Roger, Felix, School of Rock y otras empresas de lo que es el Grupo Pando. Allí él está desempeñando el rol de director de innovación y estrategias. También es socio fundador del Laboratorio de Innovación Política ARCA y cuenta con una vasta experiencia en el campo de comunicación publicitaria como director de proyectos que fueron premiados en festivales de Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Paraguay. Fue 4 veces premiado como mejor director creativo del Paraguay y también fue presidente del Círculo de Creativos del Paraguay. Así que, bueno, es un honor para mí presentar al profe Arturo en esta masterclass. Y bueno, sin robarle más tiempo, profe, el micrófono en la pantalla son todos tuyos. Gracias. Buenas, ¿qué tal? A ver, un segundo. Voy a compartir pantalla. Y me avisan si es que hay algún inconveniente técnico o algo no se reproduce bien. Bien. Bueno, ¿qué tal? A ver, un saludo a todos los que están conectados. Me avisan si es que hay algún inconveniente, me interrumpen. Yo no puedo escuchar, tengo entendido, creo que solamente pueden escribir al chat. Así que, bueno, a ver, para ir arrancando, les voy antes que nada, gracias a todos los conectados. Eh, Espero poder compartirles un poco de esto que preparé, que encuentren algo nuevo, que encuentren algo que les sirva, que les voy a contar como un marco teórico de forma como bastante amplia y generalizada, ¿verdad? Y para ir arrancando un poco el espacio eh, de esta disertación, el nombre es El poder de la cultura en la comunicación. Entonces, a ver, antes de arrancar, bueno, me acaban de presentar, ¿verdad? Otra vez me vuelvo a presentar. ¿Qué tal? Mi nombre es Arturo y trabajo en el campo de la comunicación principalmente. Estoy como relacionado a distintos tipos de empresas que tienen como distintos rubros, pero cuando me meto en un rol específicamente, siempre estoy como muy metido en la pata de lo que tenga que ver con comunicación, ¿verdad? Estrategias de comunicación, construcción de relato y todo lo que tenga que ver con creatividad en campañas, ¿verdad? Desde donde trabajo, estas son algunas de las empresas, de la mayoría de estos clientes que están acá son clientes actuales. Desde este grupo de empresas, que es del Grupo Pando, nosotros trabajamos para eh, empresas del sector privado, sociedad civil, organismos de cooperación internacional, desde distintos espacios de la parte gremial. Conocemos un poco el panorama general de cómo se mueve el mundo de la comunicación y de los relatos. Probablemente con más fuerza eh, en el mercado del comercio, ¿verdad? Y del consumo y de las marcas. Pero también a través de eso trabajamos para el Banco Mundial, trabajamos para UNICEF, trabajamos para la Conmebol, trabajamos para Fundación Saraki, para Techo, para otros espacios en distintas configuraciones y con distintos objetivos. Un poco para calibrar la expectativa de que lo que les voy a contar hoy les voy a compartir conceptos, algunas visiones y experiencias. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa que quieran compartir, ahí directo al chat y vamos hablando sin problema. Tengo entendido que el tiempo comprometido de esta disertación es de 30 minutos, así que voy a tratar de ser lo más breve o acelerado posible y manejar bien mis tiempos. Así que, a ver, empecemos. La importancia de comunicar teniendo en cuenta el contexto cultural. Esto es algo clave para lo que sea que se va a comunicar. Para cualquier desafío de comunicación, entiendo que probablemente la mayoría de los que estén conectados acá están más relacionados con
comunicación que tiene que ver con el lado de las instituciones, comunicación institucional. En ese caso es bastante especial la forma en la que se desarrolla y la que uno se relaciona con la cultura. Y voy a ir explayando un poco eso y contándoles un poco de qué se trata, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura y por qué es importante la cultura para la comunicación? Y arranquemos con esta pregunta, ¿qué es la cultura? Y esta palabra, este concepto, esta definición es bastante tramposa porque la cultura es un concepto polisémico. Esto es algo que me comentaron, es como que hay distintas definiciones y todas son correctas de acuerdo a quién le preguntas. Es una forma de ver el mundo, hay gente que lo relaciona esto con los idiomas, con nuestra forma de ser, las tradiciones, saberes ancestrales, las costumbres, el arte. Hay una frase común que es referirse a una persona como que esa persona es muy culta y nos referimos a que tiene como mucho conocimiento, capaz que lee mucho, o de repente hablamos de la cultura como directamente con el arte, la música, las expresiones pictóricas, ¿verdad? Y todas estas definiciones, de acuerdo con quién estés hablando y cuál sea el contexto y cuál sea la especialidad, todas son correctas. Entonces, yo voy a ir específicamente a una definición que es la que quiero que retengan, porque lo que les voy a compartir va a ser en realidad alrededor de este concepto, de esta forma de definir cultura. Entonces, este es el primer concepto que le quiero transmitir y que me gustaría que retengan, que es el concepto de cultura. ¿Cómo definimos la cultura? Voy a tomar esta definición, ¿verdad? Que es el sistema de creencias y valores. Sobre esto yo voy a hablar específicamente bajo esta definición. Es cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de un sistema de creencias y valores. Y voy a ir a este personaje, un biólogo, se llama Richard Dawkins, él es inglés, y desarrolló como una tesis bastante interesante, tiene publicado en libros, hay un montón de charlas y exposiciones de él, donde tiene un punto de vista como bastante interesante y es algo que él viene como explayando y dialogando alrededor de esta tesis que tiene, creo que desde los años 70 más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Richard Dawkins? Que este tipo es biólogo. Y desde la biología es como que se habla de esto, algo clave para la biología es la subsistencia, ¿verdad? Todos los seres vivos lo que queremos hacer es sobrevivir, subsistir. Y dentro de esa mirada era como que había algo que era bastante difícil observar desde el campo de la biología, que eran fenómenos como este, ¿verdad? Que es hablar de un monje, de una religión, que puede ser cualquiera, y que sea casto, ¿verdad? Por decisión propia. Tomó la decisión de que dijo, bueno, yo nací, crecí, yo no necesito reproducirme, que se supone que esa es una de las líneas que hay que seguir en la lógica de la biología, y, voy a morir, ¿verdad? Entonces tomó esa decisión. Entonces acá es donde se pregunta Richard Dawkins como biólogo y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayan seres vivos que están yendo en contra de lo que se supone que debería ser una lógica natural? Y hay un montón de ejemplos más, ¿verdad? O sea, la gente que se mete a una batalla, los soldados, los guerreros que iban a una guerra en la que ellos tenían súper claro que se iban a morir, no había forma de ganar. Entonces se iban a morir y luchaban por el honor, luchaban por lo que había detrás de eso, por las ideas, por los sueños, por lo que ellos querían proteger. Y acá también hay como una manifestación de por qué están yendo en contra de esa lógica en la que se supone que tienen que prevalecer, en la que se supone que tienen que sobrevivir, pero sin embargo aparecen estas variables que tienen que ver, por ejemplo, con la definición del honor. Ya no vamos más al campo quizás espiritual y hablamos del honor, y hay gente que está dispuesta a darlo todo por el honor, hay gente que está dispuesta a morir por el honor. Entonces acá está la pregunta de cómo incide esto en la vida de la gente, cómo incide esto en la biología y en la forma en la que nos contemplamos como seres humanos. Entonces, de acá es de donde sale esta unión y es un poco de lo que explaya
bastante bien este señor Richard Dawkins, donde él habla de la biología y de la cultura como parte de nuestra humanidad y como parte de un todo integral. Nosotros los seres humanos tenemos nuestra parte biológica, que es todo cómo funcionan nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestras necesidades biológicas. Y aparte de eso, también estamos conectados con nuestra cultura y de eso se forma un todo que es muy difícil dividir, es muy difícil separar. ¿Verdad? Entonces, a partir de acá es donde se forma esto, que es el primer concepto que les traigo, que es la cultura como sistema de creencias y valores, y que la cultura tiene un peso gigante en nuestra humanidad, que es parte del todo, y que conecta esto directamente con nuestra biología, con nuestro ser. Hay un segundo concepto que lo voy a transmitir, que también explaya Richard Dawkins, que es bastante interesante. Él es el creador de este concepto que es el meme. Y él trae esto a partir de la observación. Él decía esto de, en la biología existe el gen, los seres humanos, los seres vivos, tenemos genes. Entonces él decía, si es que yo le busco cuál es la unidad dentro de la cultura, cómo le puedo llamar, y él le definió, él le puso el nombre, arbitrariamente él inventó esto, le puso meme. Entonces, hoy estamos como bastante familiarizados con esto porque el meme, gracias a las plataformas digitales, el meme ya se metió a la cultura pop, está metido en nuestro día a día. Es muy poco probable que en el día en el que estemos usando nuestro teléfono no nos encontremos con algún meme. Y este es el meme contado como en una imagen, contado como en un resumen. Entonces, esto que estamos viendo acá es un ejemplo, ¿verdad? Que cuando después de tragar una semilla de una sandía, te decían que iba a crecer en tu panza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Esto que parece que es un chiste es bastante interesante como es información cultural. Y acá hay un fenómeno interesante de que si es que nosotros miramos este meme y este chistecito que está colocado en internet y está hecho por una persona, un tipo o una tipa que está en México. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a mí, que a vos, que a distintas personas nos haya pasado algo similar a esto, de tener miedo cuando éramos chicos de que una sandía nos crezca en la panza o que nos hayan desesperado o que alguien nos haya dicho algo en chiste? Hay algo ahí de información que se transmitió, que es lo que Richard Dawkins empezó a observar y a tratar de identificar y analizar el fenómeno para entender cómo es que eso se multiplicaba y se movía socialmente y trascendía todo tipo de fronteras. Y esto también, hablar de las madres o las abuelas que alguna vez te pegaron con una zapatilla, ¿verdad? Hoy creo que ya está como súper claro esto de que a los niños no se le toca, a los niños no se le pega. Si miramos como bastante atrás, vamos a decir que es como... era bastante común que pase esto, que alguien ligue un zapatillazo de alguien, ¿verdad? Principalmente de la mamá. O por lo menos esa información está metida culturalmente. Y también, si es que nosotros miramos, es interesante cómo podemos mirar este chiste de una persona que está en Costa Rica, que probablemente de todas las opciones que tenía quizás su mamá cuando era chico, esta persona ya grande a la que para castigarle se sacaba la zapatilla y le daba un golpe en la cola, y le pasó lo mismo a un tipo en Argentina, y le pasó lo mismo a un tipo en Chile, y le pasó lo mismo a un tipo quién sabe dónde, en qué lugar de Europa, en qué lugar de Asia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo sucedió ese fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay cosas que ya están como bastante más masificadas y que es más claro de dónde viene. Hoy, gracias a la tecnología, sale un meme, sale un chiste, sale un formato, sale una forma en la que nos comportamos en general, globalmente, y casi como que es fácil darle trazabilidad a eso y saber dónde nace y dónde empezó o por qué es o quién hizo, ¿verdad? Sin embargo, hoy es muy difícil saber de dónde vienen muchas cosas que pasan o que significan. Nos encontramos en el día a día diciendo palabras. Por ejemplo, hay gente que en una expresión lanza un aihue. Y ese aihue, ¿qué significa? ¿De dónde salió? ¿Quién fue el primero que dijo? ¿De dónde? Y es como muy difícil rastrear eso, de dónde vino.
Y esto también esto es un meme, es un fenómeno cultural. Acá en Paraguay la empanada se come con pancito. No solamente se come con pancito, hay gente que hace sándwich. Muchísima gente en Paraguay hace un sándwich. Hace poco hubo un video de Lali, creo que en Argentina, defendiendo esta postura a capa y espada, diciendo la empanada hay que comer con pancito. Y se hace un sándwich de eso. Y esto es 100% cultural. Y no tiene que ver con que tenga sentido o no tenga sentido. Claro que uno habla con un extranjero o puede hablar con un argentino que nunca se cruzó con esto y puede tratar de hacer la lógica y decir, pero no tiene sentido porque la empanada ya tiene pan. ¿Cómo al pan le vas a poner pan? Y, y hay otros espacios donde quizás hacemos lo mismo y no nos damos cuenta. Probablemente estamos comiendo pastas, que ya se supone que es harina, ya se supone que es masa y estamos comiendo con pancito, pero es un poco más aceptado culturalmente o nos suena un poco más raro. O sea, para otros países no le llama tanto la atención y así como para una persona en el extranjero es normal comer un plato de ñoquis y probablemente tener un pancito al lado, para nosotros es completamente normal que haya una empanada y que comamos eso con pan. De hecho, que es muy poco probable que una empresa que venda empanadas en Paraguay no te dé la opción de comprar con un pancito acompañado. No sé si existe eso, creo que no. Entonces, ¿qué dice Richard Dawkins que hay que observar acá y cómo él le define el meme? El meme es una unidad de información cultural que se transmite y que es hereditaria. Hay algo que estamos haciendo, hay un comportamiento, hay una información, hay algo que nosotros estamos haciendo y mientras estamos haciendo, estamos replicando, hay gente que está haciendo también eso y nosotros también de algún lugar heredamos eso. Entonces, es información que está presente siempre y él compara esto con los genes, que él dice así como un gen lucha por sobrevivir y se mueve y se transmite y se hereda, que perfectamente podemos hablar de las características de una persona, que es los colores de los ojos, el color de la piel, del cabello, la complexión física, las características corporales, faciales. Eso es como que se transmite y nosotros tenemos la misma información que ciertos parientes en el pasado y es como que se va replicando y así como pasa eso con los genes, también pasa con el meme en la cultura. Hay información que se está transmitiendo, que se está heredando constantemente, todo el tiempo, permanentemente, y eso es lo que está definiendo la forma en la que nosotros nos movemos como sociedad, como humanidad. Y acá, esta fue una experiencia bastante interesante. Tuve la oportunidad de ir a un festejo, una celebración indígena que se llama el Arete Guazú, que me invitaron al Chaco Paraguayo. Siempre voy a estar agradecido con Ana Romero que me invitó a ir a conocer este espacio. Y la verdad que es una celebración mística, linda, mágica, muy buena, genial, recomendada. Es súper lindo que haya estas cosas en nuestro país y que haya gente, que estas comunidades tengan la amabilidad de recibirnos en estos espacios donde hay tanta magia, donde hay tanto color, donde pasan tantas cosas. Y en estos espacios, esto es una celebración donde ellos le celebran a sus ancestros, a sus antepasados, y tienen como toda esta forma bastante llamativa, la forma en la que se visten, cómo se disfrazan, la música, la forma en la que se comportan dentro de esos espacios es riquísimo, riquísimo, es increíble como una experiencia para ir a relacionarse con una bomba cultural. Y hay algo que pasa con la cultura, con los memes, es que no es estática, se transforma permanentemente, es dinámica. ¿Y qué pasa con esto? De que si es que nosotros le miramos al Arete Guazú, le estamos viendo a una celebración probablemente centenaria, centurias, hace bastante tiempo en el que se viene como celebrando esto, ¿verdad? Con estas formas, pero con el tiempo fue mutando, fue cambiando, fue adaptándose de acuerdo al contexto. Obviamente esto también, los disfraces van cambiando de acuerdo a la disponibilidad que hay. Acá estamos viendo que ya hay materiales, que probablemente hay materiales que ya entran en una lógica un poco más globalizada, donde ya esta tela se compró de China, por eso estos colores ya inciden otra vez en el espacio, probablemente
esta paleta de colores antes no estaba presente hoy, pero en relación al contexto, esto se fue transformando y fue mutando hacia esto, ¿verdad? Y de hecho que acá hay como muchos grupos de personas que vienen disfrazadas y aquí hubo un momento bastante particular dentro de esta celebración hablando de lo que se transforma permanentemente, que fue algo que me llamó mucho la atención, que fue el momento en el que llegaron los jóvenes, los adolescentes, y cuando llegaron, llegaron con muchísima energía, fue como el gran momento de la celebración, se sintió el espíritu de cuando llegaron ellos, todos celebraban alrededor de eso, metieron como una energía especial al espacio y ellos llegaron, todos tenían escrito en su ropa, decía ATR y llegaron con un sonido brutal, gigante de cumbia. Entonces, ¿qué pasa acá? La realidad es que va mutando y se va transformando. Entiendo que hay cuestiones que sé que nosotros hacemos desde una observación, quizás desde la antropología. Un antropólogo le gustaría como poder observar algo que se sienta un poco más como antes, un poco más natural, le podemos llamar. Pero también podemos hablar de que entiendo que hay conceptos que hablan de que la cultura no existe en su estado natural o el estado en el que nació, sino que todo el tiempo se va transformando. Entonces lo que hacemos es, nos vamos a ir a eh, a una celebración que ya tiene como centurias y nos vamos a encontrar con cumbia, nos vamos a encontrar con ATR, nos vamos a encontrar con nuevos escenarios. ¿Por qué? Porque esta gente en su día a día se está relacionando con nueva información. Claro, estos jóvenes están en un contexto en el que salen a bailar, en el que escuchan música, en el que se divierten y hasta diría que es completamente legítimo que ellos quieran transmitir también su vivencia en esto que les representa finalmente a ellos. Y ahí es donde nosotros vemos cómo las cosas se van transformando. Y acá hay otro concepto antes de avanzar con esta parte de la cultura. Acá hay algo que es la famosa hora paraguaya, que es este tema de que en realidad eh, me animaría a decir que también es como bastante latino en general, ¿verdad? Sudamericano. Pero voy a tomar desde la hora paraguaya, que es esto de que siempre llegamos un poquito más tarde, ¿verdad? Y eso es normal, eso es común, eso pasa en cualquier escenario, desde una reunión chica, familiar, con amigos, hasta una reunión gigante de alta gerencia, de gabinete político, suele pasar, se arranca después. Es completamente común acá en Paraguay de que uno se va a una obra, a un festejo, uno se va al teatro y la obra arranca unos 20 minutos después de que uno se va a un show, a un concierto y arranca más o menos unos 40 minutos después mientras la gente va llegando. Y acá hay una observación como bastante interesante y un poco de lo que plantea Richard Dawkins es de que cuando agarramos el meme nos permite observar el fenómeno. Nos permite tomar esa información, observar y analizar y ver cuáles son las posibilidades, el por qué está sucediendo eso y cómo se puede llegar a intervenir eso. Hay una historia bastante particular de una persona que vino hace unos años a Paraguay. Tengo entendido que era un sociólogo, era un extranjero, creo que era inglés. Y el tipo después escribió un artículo donde él hablaba de la hora paraguaya. Y presentó una teoría. Él teorizó, él observó el fenómeno y teorizó y escribió sobre esto y dijo, referente a la hora paraguaya, el paraguayo no llega tarde. El paraguayo tiene una concepción diferente del tiempo. Que suena como, mm, no sé, ¿verdad? Es como simpático, extraño, ¿verdad? Es como que decir, bueno, sí, puede ser, ¿verdad? Entonces, él lo que teorizaba, él decía, claro, porque acá hay como la unión de, vamos a llamarle, dos culturas o dos civilizaciones, donde, claro, de Europa viene la gente que tiene un reloj, y entonces ellos dicen, sí, vamos a juntarnos a las 9, a las 9:30, a las 9:15, y cuando ellos llegaron acá, vos llegás y hablas con los guaraníes no tenían relojes, ellos tenían momentos del día, y por eso en guaraní el día tiene más momentos que en español. Porque en español tenemos como menos, tenemos creo que la madrugada, la mañana, mediodía, la siesta, la tarde, la noche, ¿verdad? Y ahí quedó. Eh, y como pasa esto, en realidad lo que sucede es de que todavía, y teorizaba esta persona, de que todavía en Paraguay nosotros medimos el tiempo por momentos, más que por la hora. Y eso se nota en la forma en la que nosotros verbalizamos y hablamos, porque a todos los que están conectados ahora les habrá pasado alguna vez
en alguna formalidad, ni siquiera estoy hablando con amigos, que uno pregunte, che, ¿cuándo nos juntamos? ¿O cuándo me mandás eso que me tenés que mandar? ¿O cuándo vemos el informe? Y te dicen al final de la tarde. ¿Qué significa al final de la tarde? ¿Verdad? O nos juntamos a primera hora, o a la tardecita. Voy a estar por ahí a la tardecita. Claro, estamos tratando de definir el tiempo porque en nuestra lógica cultural nosotros nos movemos por momentos del día. Entonces sabemos que cuando estamos comprometiéndonos para juntarnos a las 3 es en algún momento dentro de ese espectro que significa las 3. Entonces, esto que yo estoy diciendo, no estoy diciendo como una verdad absoluta, estoy contando la forma en la que teorizó una persona que me parece que es como bastante interesante, ¿verdad? Incluso él tenía una teoría también de abordar esto en la que decía la mejor forma de hablar con una persona de Paraguay, porque cuando vos le decís a las 3 y no llega a las 3, llega a las 3 y cuarto, llega a las 3 y 20, en realidad no te está faltando el respeto, no es que no le importó, está metido como en esa lógica. Entonces es súper importante de que cuando uno acuerda algo con una persona en Paraguay es marcarle el tiempo, es vamos a juntarnos de 3 a 4. Y si vos marcas el horario y decís es de 3 a 4 o le decís es de 3 a 3 y media, el comportamiento es completamente diferente porque ahí sí esa persona entiende el contexto en el que está metido esa conversación y no te quiere faltar el respeto para no hacerte perder el tiempo de lo que ya estaba finalmente acordado, ¿verdad? Entonces me detuve acá porque esto es lo que como que grafica muy bien la forma en la que nos comportamos y estamos hablando de que es algo también profundamente cultural porque muchos nos podemos identificar con esto en nuestro día a día y podemos analizar y mirar el fenómeno y tratar de entender por qué, ¿no? Y este es el libro que les recomiendo, que es de Richard Dawkins, donde él explica mucho de esto, que es súper buen libro, recomendadísimo. Si quieren anotar, si le quieren dar print de pantalla, lo que sea, se llama El Gen Egoísta. Muy lindo libro, recomendado para que compren cuando puedan. Existe en la versión en español. Y ahora voy a entrar al tercer concepto, que es el enfoque evolutivo cultural. Eh, Creo que me estoy yendo un poco de tiempo, así que voy a ir un poco más rápido con esta parte. Y acá en el enfoque evolutivo cultural es donde ya me voy a meter mucho en la parte de comunicación y como comunicador, cómo hace uno para meterse en la lógica de la cultura y cómo es útil para comunicar y para transmitir mensajes. Así, desde el enfoque evolutivo cultural podemos hablar de que esa información, la dinámica de la evolución cultural va sucediendo con estos dos factores que son muy importantes, que son las condiciones de vida y los modos de abordaje. Es cuál es el contexto que estoy habitando y cómo llevo eso en mi vida. Que es la forma en la que yo voy a abordar esto, tiene que ver con mi contexto, tiene que ver con mi forma de vivir, tiene que ver con cómo yo me relaciono con eso. Este es un ejemplo de que es inviable sentarse, o sea, hay personas que tienen, por ejemplo, y voy a ser muy crudo con esto, el discurso del, vamos, tú puedes, si tú crees en ti mismo, tú podrás llegar, lo podrás hacer, es cuestión de que creas en vos mismo, si vos crees, todo se puede lograr. Y está bien, yo creo también en esa línea, creo que muchos estamos en condiciones en las que la verdad que si nos esforzamos eso puede suceder, y hay personas que están en condiciones en las que es casi cruel decirle eso. Tengo un amigo que cuenta de que una vez se fue a la casa de una persona que dejó de hacer un tratamiento médico, se fue a ver por qué dejó de hacer el tratamiento médico y se fue a encontrarse con una casa completamente precarizada. Ahí se dio cuenta de que el lugar al que se tenía que ir para hacer ese tratamiento le quedaba bestialmente lejos, de que le tomaba muchísimo tiempo, de que además de que le tomaba ese tiempo, el dolor físico que le traía ese traslado, además de todas las complicaciones que le dejaba dejar su hogar desprotegido, ese momento en el que salía, en el que le podían robar, en el que podía pasar un montón de cuestiones. Entonces, hay un contexto que nosotros, en el que estamos metidos, que cambia ese escenario, ¿verdad? Y entonces, la forma en la que nosotros abordamos las cosas tiene que ver con nuestro contexto y puede ser, diría que en general podríamos hablar de que no hay, eh, no es tanto por hablar de cosas buenas o malas o lo mejor o lo peor, o sea, no hay formas mejores dentro de esto, sino que es pertinente o no para el contexto. Si nosotros le miramos a las personas que están a la izquierda, le tomamos a los indígenas y le llevamos a que traten de sobrevivir en Wall Street, eso difícilmente va a pasar, no van a entender las lógicas de cómo opera y finalmente van a ser probablemente expulsados de eso. Y probablemente si les tomamos a todas esas personas que están ahí y le llevamos al contexto de esos indígenas que están ahí, tampoco van a sobrevivir.
tampoco van a poder, van a ser expulsados o van a terminar muriendo en el espacio en el que están. No va a calzar con el contexto. Entonces, a partir de esto, el enfoque evolutivo cultural un poco de lo que habla es, categoriza niveles de conciencia, donde podemos hablar de la supervivencia, lo tribal, el poder, el orden, los objetivos, la sensibilidad, la integración. Y voy a ir muy rápido en esto. Eh, Todo esto son niveles de conciencia que todos tenemos, pero que según este marco teórico que viene de un estudio de bastante tiempo, de tres personas que son Claire Graves, Don Beck y Christopher Cowan, que creo que vienen trabajando en esto desde los 70 o 60. Eh, Ellos agruparon en esto y fueron viendo que cada uno de estos niveles fueron apareciendo en distintos momentos de la humanidad porque el contexto iba cambiando. Entonces el modo de supervivencia eran los primeros seres humanos que lo que básicamente eran un animal más que tenía que sobrevivir, que encontrar las condiciones como para poder pelearse, subsistir, encontrar los alimentos. Después de esto pasa como a un siguiente paso evolutivo donde ya es lo tribal, que es vamos a juntarnos en tribus, ya somos como un grupo y entre nosotros nos protegemos. Después de eso viene como un siguiente nivel que ya es el poder, donde ya no es que la tribu están todos por igual o que están esta jerarquía de tribu, como de los sabios, o los ancianos de la tribu, sino que ya empieza a tomar el poder verdaderamente el que tiene más fuerza y el que es más fuerte porque le puede tumbar a los más débiles, por eso es el líder. Empieza a aparecer esta figura cultural. Aparece la del orden, donde ya aparecen las instituciones, ya empiezan a aparecer acá, ya no es la espiritualidad desde la magia, sino que ya está institucionalizada, ya aparece estas figuras de la monarquía con pequeñas jerarquías, formas de ordenar la sociedad. Después viene con la revolución industrial, viene el siguiente gran cambio, que es lo que trajo transformaciones radicales, que ya es el nivel cultural de los objetivos, que ya es, tenemos que estar permanentemente llegando a nuevos objetivos, desafiándonos, alcanzando nuevas metas. Y esto es lo que como entró a relacionarse bastante bien con el capitalismo, con el mundo de la industria, y algo que estamos viendo que sigue funcionando y se sigue moviendo hasta hoy. A partir de acá aparece un siguiente nivel cultural después de esto, que es el de la sensibilidad. Después de esto empiezan a aparecer niveles culturales, niveles de conciencia que empiezan a mirar, observar y decir, che, espera un poco, ¿qué estamos haciendo? Esto no es justo, ¿por qué esto está ordenado así? ¿Qué es lo que estamos cuidando el medio ambiente? ¿Verdaderamente nos estamos preocupando por los sentimientos de las personas? ¿Cómo estamos de salud mental? Empiezan a preguntarse cosas que eh, antes ni siquiera estaban en el radar cultural, ¿verdad? Entonces acá emerge, en función a estas nuevas condiciones de vida, como este nuevo patrón. Después viene el nivel final, que es el de la integración, que estas son personas que tienen la capacidad de integrar todos los niveles anteriores. ¿Verdad? Acá lo que pasa es que con estos niveles de conciencia, que todos tenemos todos estos niveles con distintos tipos de ecualizaciones. Entonces, cuando hablamos de esto, todos los que están ahora conectados a esta reunión, todos tienen el nivel de supervivencia, todos tienen el tribal, el poder, orden, objetivos, sensibilidad, integración. La ecualización es diferente. Si miramos la ecualización de cada uno, ahí es donde vamos a encontrar nuestras diferencias y donde vamos a encontrar la diversidad, donde vamos a encontrar formas diferentes de observar el mundo, ¿verdad? Esto que le estoy poniendo acá es un test cultural, donde acá uno puede mirar cuáles son los colores. Este es un test de hecho, que está acá, creo que es mío. Me había hecho con la gente de Ocara, que ellos tienen la tecnología para hacer esto. Una persona que maneja bastante bien esto es Andrés Silva. Acá hay información sumamente sofisticada que no voy a entrar en los detalles de cómo se lee, pero es impresionante cómo uno puede llegar a entenderse al tener esta configuración y al observarse desde cada uno de estos niveles. Después, esta ya es información que cuando uno tiene armado bien esta información de un público objetivo en comunicación, puede trabajar ya con esta cuadrícula, que si quieren pueden sacar una foto para un print de pantalla. Está dentro de un libro que sería bueno que lean, que es un libro de Pablo Reyes y Daniel Fernández, donde ya te habla de cuáles son los tipos de niveles culturales
y el ámbito ya te habla de cómo calza esto en lo personal, en lo grupal y en el espacio geográfico. Entonces uno va en base a estas descripciones, entiende cuál es el tipo de mensaje que calza mejor con cada una de estos niveles, ¿verdad? Incluso hay un ejercicio, o sea, hay ejercicios colectivos. Acá hay un ejercicio que habían hecho Pablo Reyes y Daniel Fernández, donde ellos colorearon y encontraron los niveles de conciencia de Chile desde el año 1960 hasta el 2020. Hicieron un mapeo social de todo lo que fue sucediendo, y esto es como que arroja bastante claridad a entender cómo funciona la sociedad chilena en función a esta información que es riquísima, ¿verdad? Entonces, dos libros recomendados. Una es Spiral Dynamics, este es el de los creadores de este marco teórico, Don Beck y Christopher Cowan. Ellos son los que desarrollaron. Yo nunca encontré Spiral Dynamics en castellano, creo que solamente hay en inglés. Y al lado de esa hay un libro que se llama Invisibles, que es de Daniel Fernández y Pablo Reyes, que eso es sobre el caso de Chile después de que fue el estallido social. Ellos aplican este marco teórico, explican todo lo que sucedió con esta teoría, y es un libro bastante más liviano que el anterior, está en español, es bastante más fácil de entender, recomendadísimo también, como para que le echen una mirada y para entender cómo se siente en lo práctico usar este marco teórico. Entonces te voy a contar rápidamente cómo se aplicó en Paraguay, cómo nosotros agarramos esta forma de leer a la cultura y cómo nosotros podemos construir comunicación con esto. Bueno, así se construyen mensajes adaptados a distintos niveles de conciencia. Ahí a la izquierda yo tengo un mensaje donde viene una organización y me dice, yo necesito hablar del cuidado de los arroyos de la ciudad. Entonces, de acuerdo a los distintos niveles de conciencia que vimos antes, los encargados en redacción y en armar la creatividad construyen de forma diferente para cada nivel. Para el primer nivel dicen, al hablar de los arroyos, dice, protejamos a la madre naturaleza como lo hacían nuestros abuelos. Ese tipo de redacción calza muy bien con un tipo de nivel cultural. Otro dice, los arroyos son tuyos, no dejen que otros los destruyan. Otro dice, trabajemos hoy por el agua que en el futuro tomarán nuestros hijos. Es otro nivel cultural. Pongamos el gran objetivo de recuperar al 100% a un arroyo cada año. Otro nivel cultural. Es momento de hablar sobre necesidades e ideas para salvar a los arroyos. Y el otro es, trabajemos por los arroyos para aprender mientras trabajamos. ¿Qué pasa con esto? Todos estos mensajes son correctos de acuerdo a la configuración cultural donde va a ser recibido el mensaje. Entonces acá hay un proyecto que trabajó con esto que se llama Asunción más B, una plataforma que conectaba líderes de distintos espacios que trabajaban por el mejoramiento de la ciudad de Asunción, con esta lógica B, ¿verdad? Que es la de el triple impacto, que es el social, comercial y ambiental, ¿verdad? Social, económico y ambiental. ¿Qué pasó acá? Les voy a contar un caso. Hay un video que creo que no les voy a poder mostrar porque no me está funcionando. Les pido disculpas por eso. Pero lo que hicimos fue juntarnos con actores para hacer un mapeo de información, y lo que hicimos con toda esa información, clusterizamos, encontramos cuáles eran los niveles culturales, y de acuerdo a lo que iba diciendo cada uno de esos niveles, con eso fuimos articulando un tipo de comunicación, construimos un manifiesto, y sobre eso armamos todos los mensajes de la campaña para ver cómo hacía eso para calzar y para motivarle a Asunción hablando directamente desde este marco teórico, ¿no? Entonces, acá, denme un segundo, voy a ver si es que puedo compartir el video. Voy a probar última vez. Si no puedo, no puedo. Creo que se va a poder, vamos a ver. Asunción, qué distante tu recuerdo. La capital está creciendo de forma acelerada
y necesita del poder de las personas para hacer que esto se dé de forma sustentable. Asunción no es solo de los que duermen en ella, sino de los despiertos dentro de ella, haciendo la diferencia entre vivir en una ciudad y vivir una ciudad. Estamos en el corazón de Paraguay y Sudamérica, donde la hospitalidad es nuestra infraestructura más importante. Podemos ser la zona urbana de tierra fértil para cultivar ideas, sueños y proyectos que respeten al medio ambiente y desarrollen la cultura del comercio al servicio del bien común. Una ciudad que conecte, donde personas de todas partes se encuentren para concretar ideas que impacten positivamente a las necesidades de Paraguay y el mundo. Y si queremos organizar algo así, el primer paso es empezar por nosotros mismos. Bueno, esto que acabamos de ver, voy a compartir pantalla. Esto que acabamos de ver es se construyó el mensaje con un mapeo cultural. Nos preocupamos muchísimo de que cada mensaje esté pensado como para poder agarrarle a cada nivel con una distinta intensidad. Si es que cada uno de ustedes, si ustedes se observan a ustedes mismos, escuchando el material o viendo el material, y sienten que hay frases que les llegan más y que les toca, quiere decir que probablemente ese sea el nivel cultural que ustedes tienen más fuerte en su ecualización, y los que menos le dicen o lo que no le dicen nada es que probablemente ya sean indicios, ya sean pistas de que eso es lo que ustedes tienen un poco más por debajo, ¿verdad? Entonces, a partir de acá se construyó esto y otra vez se hizo como un análisis. Hay una trampa dentro de esto también, que fue terminamos el material. Esto que vimos, eso era una maqueta, no era el material final lo que le mostré. Era la primera maqueta, armamos la maqueta, nos sentamos con el equipo, revisamos y dijimos, sí, nos dimos cuenta de que tenía fuerza el material, pero en algún momento paramos la pelota y dijimos, parece que caímos en la trampa de que este material está hecho para nosotros o está hecho para las personas con las que nosotros nos juntamos, que ellos son los líderes de distintos espacios que están en organizaciones y están en proyectos que trabajan por Asunción, y está correcto, eso está bien, pero ¿será que hablamos correctamente de una forma relevante culturalmente para la ciudad de Asunción, para los ciudadanos, para la gente de los distintos barrios, los distintos espacios? Entonces, para enriquecer esta campaña, que esto estaba cubierto, se usó este material, se usaron estos mensajes, se hizo como una investigación bastante más profunda para entenderle a la ciudad de Asunción culturalmente. Y para eso se hizo un estudio cultural donde se trabajó barrio por barrio, 68 barrios de Asunción, se hicieron test culturales donde se sacó un perfil y un promedio de los niveles culturales por zona de cada espacio de Asunción para entender cuál era la mejor forma de hablarle a cada uno de estos espacios y qué era lo que mejor calzaba. Acá hay algo que es súper importante, que es, no porque uno habla dentro de un nivel cultural que es fuerte, por ejemplo, si yo tengo alto el nivel naranja, que es el competitivo, no quiere decir que cada mensaje que esté construido en el naranja competitivo a mí me va a convencer o me va a gustar. Lo que pasa con eso es que está en el mismo lenguaje y está en la misma frecuencia. Entonces yo estoy dispuesto a escuchar y estoy dispuesto a mirar, y ahí voy a tomar en consideración si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero estoy dispuesto a escuchar. Hay muchos mensajes que ni siquiera están en nuestra frecuencia cultural, entonces ni siquiera me importa, ¿verdad? Entonces, por eso hay que encontrar como los escenarios ideales, sacar los promedios, el promedio de Asunción, y también entenderle por barrios, entenderle por zonas. Esta es información, no sé si sirve que le den print de pantalla, pero es riquísima, altamente sofisticada. Acá está
la ciudad de Asunción desnudada culturalmente. Hay un informe que en realidad esto es un mini resumen, está como bastante más explayado, está en la página de Asunción más B, pueden descargar, es de dominio público, esta información es pública, es para que el que quiera descargar está disponible. Para entender cómo funciona, la condición es de que hay que entender bien la teoría, hay que leer antes los libros que les estaba comentando, porque si no acá hay muchos numeritos con muchas palabras que es difícil de codificar qué es lo que dice, ¿verdad? Está en el lenguaje técnico del marco teórico. Entonces, acá lo que pasó fue de que cuando se hizo el análisis, se descubrió de que el asunceno no se siente orgulloso de ser de Asunción. Y es muy duro lo que estoy diciendo, pero no es. Si uno habla con una persona de Villarrica, está orgullosísimo de ser de Villarrica, se muere por ser de Villarrica. Si alguien habla con alguien de Encarnación, le ama a Encarnación. Y la gente que vive en Asunción, si es que uno habla, están enamorados de Asunción, le aman a Asunción, están como metidos los asuncionos en la burbuja de la capital, pero no es algo que ellos miren con ojos de que aman estos espacios. Entonces, ahí es donde se tuvo que hacer el análisis y se observó algo que fue como bastante interesante, que era como bastante alto y bastante interesante la necesidad de generar tribu que hay culturalmente en este lugar, en Asunción. La gente pertenece a espacios, quiere cultural, esto es algo cultural, la gente quiere pertenecer a espacios, es sumamente importante. Esto es algo humano y puede pasar en cualquier lugar del mundo, pero particularmente la ecualización es bastante alta en Asunción de la gente que quiere pertenecer a algún lugar. Entonces, ¿qué pasa? Están orgullosos, no están orgullosos de ser asuncionos, pero están orgullosos de su colegio, están orgullosos del club al que se van, están orgullosos de su club de fútbol, están orgullosos de otras tribus, otros espacios pertenecen a esos lugares, y ahí es donde aparece como esta lectura a través de todos estos estudios para decir, las condiciones son sanas para que nosotros abordemos estratégicamente desde ahí, tenemos que encontrar cómo hacemos para que la gente se sienta identificada con la ciudad, y ahí es donde se dijo, claro, para que nosotros podamos desarrollar el sentido de pertenencia y el empoderamiento de la Asunción hacia Asunción, tenemos que empezar por la escala barrio. Hablemos primero desde los barrios de Asunción para que a partir de encontrar la sanidad de ese relacionamiento entre el ciudadano con su barrio, nosotros podamos escalar hacia una mirada de Asunción como un todo, que ese es un siguiente paso. Entonces la gente que vive en Las Mercedes está feliz, contenta y orgullosa de Barrio Las Mercedes. La gente que vive en Trinidad está orgullosa. La gente de La Chacarita se siente, de Ricardo Brugada, se siente orgullosa de su espacio. La gente tiene como una cierta facilidad como para sentirse identificado con ese espacio que está ahí. Y los que no tienen esa visión, mínimamente tienen las condiciones culturales para que si es que se le empuja un poquito, si es que de verdad se le pone como ciertos espacios donde pueda desarrollar eso, eso se va a dar. Porque según el estudio que se hizo, la tierra era fértil para que eso suceda. Entonces, desde ahí se dijo, vamos a trabajar escala barrio. Acá hay uno de los proyectos que se hizo, que salió a partir de esta estrategia que se hizo de una visión cultural, que fue vamos a trabajar la identidad barrio por barrio y vamos a hacer que los barrios se sientan orgullosos y vamos a empezar a tratarle como marcas, vamos a empezar a desarrollar la marca de cada barrio. Acá hay dos proyectos que se trabajaron, hizo un estudio de diseño que se llama Comuna, ellos hicieron la identidad de marca de Barrio Las Mercedes y hicieron la identidad de marca de Ricardo Brugada, que es La Chacarita. Todo el proceso de trabajar la marca, el branding del barrio fue 100% un trabajo comunitario. Se hicieron talleres con la comunidad en espacios públicos, en las plazas, ahí se hicieron procesos de escucha, se hablaron de iconografías, de imágenes, de sensaciones, de colores, y a partir de eso después se hizo un trabajo gráfico donde ellos trataron de plasmar eso, y una vez que la marca estaba desarrollada, que fue construida con los miembros de la comunidad, se empezaron a hacer actividades para darle vida a esos espacios, para hacer espacios, ferias, emprendedores, shows, expresiones artísticas en las calles, en las plazas. Y lo que empezó a suceder a partir de esto fue que la gente empezó a encontrarse en las calles, empezó a divertirse, empezó a encontrar lo bueno de una feria, un fin de semana en Asunción, y a partir de ahí es donde se va empezando a fertilizar la tierra y se van generando las condiciones
para que la gente que vive acá se dé cuenta de que verdaderamente le quiere a su ciudad. Y que para querer a su ciudad, si es que está dispuesto esa persona a quererle a su barrio, y el que vive en Barrio Las Mercedes le quiere al Barrio Las Mercedes y le cuida, se da cuenta de que tampoco se puede aislar, necesita cuidarle y necesita aliarse y trabajar en conjunto con los barrios que están en los alrededores, y de ahí se arma una totalidad, y ahí es donde nosotros llegamos a una lógica de, por eso es importante Asunción, porque todos juntos somos los barrios de ahí. Entonces ahí se produce esto, ahí se llega a este fenómeno donde en realidad de lo que hablamos y toda la comunicación que se hizo alrededor de esto en los medios de prensa, todo tenía que ver con la gente encontrándose en las calles. Esta era la magia, esto era lo lindo, esto era lo que movilizaba, esto es lo que hacía que una persona se sienta segura, que vive en una ciudad segura, porque yo puedo salir, pasarme con mis perros, puedo salir a comprar cosas, yo sé que hay gente que puede poner una mesa enfrente a su casa, salir a vender, entonces uno empieza a sentir la magia del lugar. Entonces, así es como se trabaja, como uno aborda desde la perspectiva del enfoque evolutivo cultural, que es un concepto que yo le vengo a contar hoy, que lo vengo a transmitir. Esto es algo que les comenté hoy. Me encantaría que investiguen más, que miren los libros que les conté, que busquen algunas charlas. Si que no quieren leer libros, hay charlas TED de Richard Dawkins que pueden encontrar donde explaya bastante bien. Pueden encontrar también artículos de Don Beck y Christopher Cowan. Pueden leerle, hay un montón de cosas de Pablo Reyes, que Pablo Reyes probablemente sea uno de los que mejor maneja esta teoría en los países de habla hispana, probablemente sea el representante más importante de los países de habla hispana. Y les dejo con este mensaje que es clave que los comunicadores nos actualicemos con herramientas, nuevos conocimientos, tecnologías y tendencias globales, así como las que yo les acabo de compartir hoy, este marco teórico, bastante ejercitado ya, bastante conocido a nivel mundial, que ya se ejercitó acá en Paraguay, que necesitamos seguir haciendo más veces y seguir conociéndonos nosotros mismos, ¿verdad? Yo les compartí un poco desde mi experiencia, ahora esto hoy. Bueno, y sé que se viene ahora el diplomado que está organizado por la UCOM y por De Broca, y ellos van a haber más profesionales que van a estar contando más cosas, otros marcos teóricos, otros conocimientos, y siempre está bueno conocer eso. Así que, nada, muchísimas gracias a todos los que me escucharon, y estoy al servicio para lo que haga falta. Eh, Estamos. Buenísimo, muchísimas gracias, profe. De verdad, un gusto, un honor para mí haber presentado y, por supuesto, haberme quedado también para la clase, para escuchar este caso de éxito, básicamente de cómo implementamos, tomamos lo que es la cultura local, regional, para movilizar a un público que nos interesa. Les doy 5 minutitos a las personas que están conectadas, por ahí si quieren dejar algún comentario, consulta para el profe en el chat. Profe, yo te quiero preguntar puntualmente dentro del diplomado, cuál sería tu cátedra, qué nos estarías mostrando en caso de que nosotros entremos. ¿Veremos más casos como este? ¿Nos ayudarías de repente a desarrollar este tipo de iniciativas? sí, a ver, yo estoy dentro del diplomado, tengo 2 clases dentro del diplomado. Específicamente yo me voy a meter en la parte de creatividad y desarrollo de una campaña de comunicación. Les voy a mostrar más ejemplos locales. Hay, 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 hay muchas campañas de comunicación que se hacen en Paraguay que vienen de marcos teóricos que son bastante sofisticados. Hay buenos ejercicios que me gustaría como compartirles casos de éxito, de cosas que pueden como seguir explorando. Eh, y más desde la pata creativa, que también tiene como su magia. Entiendo que también hay otros profesores que se van a meter a partes que de repente son un poco más estratégicas, ¿verdad? Un poco más contextuales, un poco más de herramientas, y va a haber un poco más de todo. Así que conmigo específicamente desde la parte de creatividad y casos locales. Así que espero que nos encontremos con algunos de los que están acá. Buenísimo. Hay un par de consultitas, creo que en el chat. Voy a proceder a leerte un poquito. Bueno, hay muchos mensajitos de felicitaciones, de que la clase estuvo excelente, espectacular, genial. Se me perdió un poquito. Acá está una consulta, Andrea Zamudio dice, profe, a nivel grupo empresarial, ¿algún tip para trabajar la cultura en un holding? Sí, para trabajar en un holding, estamos hablando de la cultura adentro,
cultura empresarial para adentro o de comunicación externa para afuera? Esa sería mi consulta. Pero el tip principal diría que es contextualizar primero. ¿Cuál es el escenario cultural en el que nosotros estamos? Porque ¿qué pasa? Que eh, como el caso que les había contado de Asunción más B, donde nosotros primero hicimos un manifiesto, hicimos una comunicación y nos dimos cuenta de que esa comunicación estaba para un nicho y que hicimos comunicación para nosotros. Es como que nosotros observamos a la cultura desde nuestros lentes culturales. Entonces yo estaba juzgando algo de la cultura, estaba evaluando, estaba transformando toda esa información en función a lo que yo estaba mirando a mis lentes. Y cuando uno trabaja en una empresa, transversal a todas las condiciones internas, externas o lo que sea, hay que tener cuidado también con estar abordando desde mis lentes. Entonces, por eso está bueno parar la pelota con un profesional que te haga una lectura externa, ¿verdad? Tratar de poner lo más neutral posible como para entender cuál es el escenario y decir, acá estamos parados y no está sesgado por tu visión de qué es lo que está pasando acá. Ya, sí, ahí Andrea justamente nos aclaró que la comunicación sería para adentro, o sea, es transversal a todas las empresas del holding. O sea, sería comunicación interna, entonces. Así es. Siempre importante contextualizar cuál es el escenario cultural en el que yo voy a salir a hablar. Y ojo, insisto con eso, de que no salga según lo que, por ejemplo, en un holding, que yo también estoy en un grupo de empresas, que no salga según lo que el directorio cree que es la empresa. Ese es el error más común de todos. Que el directorio se juntó, ellos dijeron, esta empresa es así, esta es una empresa innovadora, ¿verdad? Estas son empresas que todo el tiempo están innovando, que no sé qué. Y uno después hace un análisis y claro, era la visión de esos tipos que estaban ahí, o de la gerencia, o de los directores, y después analiza y no era. Entonces por eso siempre es bueno contextualizar y tratar de no cegarnos por nuestros lentes. Súper. A ver, Amalia tiene una consulta, bueno, un poquito larga, así que no sé si vos tenés acceso al chat, profe. La última consultita de Amalia sería A ver, nativo digital, una vida sin tecnología, esa. televisión, sistema, estoy leyendo. A ver, la pregunta es, ¿cómo las organizaciones podrían establecer las bases de comunicación para mantener esa cultura entre la organización y la tecnología? Me está mareando un poco esta pregunta, ¿verdad? Eh, sí, yo no sé si, o sea, cuando estamos hablando de la intervención de las tecnologías o de cualquier herramienta, de cualquier contexto, eso no está disociado de la cultura, ¿verdad? O sea, la cultura es el ADN, es el sistema operativo, es el máster de todo. La cultura está presente incluso en esos niveles que nosotros estamos viendo ahora, eh, a pesar del contexto, haya tecnología o no, o las condiciones en las que se dé, ¿verdad? En tiempos globalizados como lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Nosotros podemos mirar un poco más para atrás o meternos quizás a otro tipo de organizaciones, podemos entrarnos a, incluso hoy, sé que nosotros ya nos vamos a hablar de eh, pueblos originarios, tribus indígenas, ¿verdad? A pesar de que ellos vengan con una lógica cultural o un nivel de conciencia que podemos hablar muy fuerte de los inicios, que es ese el púrpura, que es el sistema tribal del animismo, de la magia, eh, no están exentos del contexto de hoy. Entonces sucede que hablamos con personas de estos espacios, de estas comunidades, que también tienen otra forma distinta de mirar, de observar al mundo, ¿verdad? Eh, recuerdo que tenía, y perdón que esté yendo, porque entiendo que la pregunta tiene que ver con los millennials y los nativos digitales, pero está tan presente ahí como están otras. Recuerdo una vez me tocó hablar con un líder indígena que dijo algo que me choqueó, o sea, me dejó, claramente era una persona que también estaba seteado en un nivel cultural como bastante especial. Me hizo como una pregunta bastante cruda en la que él me decía, ¿por qué él hacía una crítica dura a los antropólogos? Perdón si hay antropólogos acá, perdón, yo estoy contando algo que me sucedió. Donde le decía, muchas veces yo me junto con antropólogos donde ellos vienen y no quieren que nosotros evolucionemos, quieren que nos quedemos en los bosques, quieren que nosotros hagamos todas las cosas como siempre se hizo,
Y es como que no nos dejan avanzar. Hay veces que incluso no quieren que tengamos heladera, me dijo el tipo. No sé a quién se refería, ¿verdad? Y me dijo, ¿y por qué a nosotros no nos dejan evolucionar y vos sí podés evolucionar? O sea, ¿por qué a vos nadie te está diciendo, che, Arturo, vestite como tus ancestros? ¿Por qué salió ahora la nueva forma de colección de lo que sea y vos sí podés? ¿Por qué vos no te estás vistiendo como los mestizos? Probablemente entonces, si vamos a decir que vos sos mestizos, allá en 1800, 1700, y decir, no, te tenés que vestir como se vestían Pedro Juan Caballero, lo que sea, porque esa es tu cultura. Y vamos a proteger la forma en la que ustedes comían y esto lo que sea, pero vos podés. Y se supone que a mí también me tienen que dejar, y se supone que a mi comunidad también nos tienen que dejar, y tienen que entender que nosotros tenemos nuevas necesidades relacionadas con el nuevo mundo en el que nosotros estamos habitando. Necesitamos internet, necesitamos, porque hay veces que incluso nos hablan de los medicamentos. ¿Para qué necesitas medicamentos? Si es que ustedes se curan con plantas. Fue como muy dura esa conversación, fue muy dura su crítica. Claramente me callé, escuché, era algo solamente para escuchar. Yo no sé ni si tampoco lo que él decía era representativo de la comunidad, era lo que él veía también desde su ser, ¿verdad? Y esas son las cosas a las que tenemos que estar atentos, ¿no? Eso. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno, ahora sí creo que podemos ir cerrando. Bueno, haciendo una invitación nuevamente a la gente que se conectó, que se quedó hasta el final con nosotros, que conozca el diplomado, que vaya a la página de la UCOM. Ahí también la compañera Cindy está dejando su contacto, si quieren whatsappearle, hacerle consultas más directas, ningún problema, estamos abiertos. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo, profe, de verdad, por esta charla, por esta clase magistral, de verdad. Y nos vemos en el diplomado.